ideas que hoy a nivel internacional, a nivel académico, a nivel científico, son las que funcionan. Como la mayor importancia que le tenemos que dar al consumo de drogas y las adicciones en relación al cerebro. El cerebro no se puede formatear. Una vez que quedó fuera de foco o con algún tipo de trastorno, entonces, por eso es tan importante poner el foco ya no en las adicciones cuando la persona está totalmente deteriorada, porque llegamos demasiado tarde. Esa imagen del adicto del siglo XX que puede tener aros, tatuajes o lo que fuere, es una imagen anacrónica. Hoy el 70% de la gente que consume drogas trabaja. De la gente que trabaja, hasta el 40%, quizás la mitad de toda la población que tiene una actividad laboral, consume algún tipo de sustancia. Alcohol, tabaco y drogas ilegales. Porque uno piensa en las drogas ilegales, pero en realidad el efecto de la previa, hoy por hoy, es algo absolutamente alarmante. Es decir, que un adolescente, un joven, un adulto joven, se tome como Rosario una botella de Fernet por previa, es mucho. Yo no sé si ustedes alcanzan a dimensionar. Una botella de Fernet se calcula, yo no sé ustedes cómo lo calculan por acá. Quizás están un poco más, un poco menos, no sé. ¿Ustedes qué salen, chicos? Los muchachos, ¿cómo calculan la previa? ¿Cómo calculan la previa? Calculamos hasta 3 por ponerle 20 personas, no sé. 3 botellas por 20. Bueno, 4, según también. más otras. Sí, más otras. Más algunos porrones, algunos vinos. Bueno, Ponele 4 botellas de Fernet. y ponele son 20 personas, 20 amigos. 4 botellas de Fernet, ¿qué más? ¿Cuántos porrones? ¿Cuántos porrones? Para 20. Un par de porrones. Un par de cajones. Un cajón. Uno. Un cajón para Para 20, un cajón. Ustedes son unos caretas. 2 cajones. Por lo menos un par de porrones por persona. Unos buenos vasos de Fernet con coca. Y después viene el escabio. Vino, vodka. Algo más. Depende del filo. Bueno, pero bueno, imagínense el cerebro de una persona joven que durante un par de horas se toma 3 o 4 vasos de Fernet con coca y algunos porrones. No es una cuestión alarmista, es una cuestión realista. Imagínense que un vaso de vino, este volumen de vino, es lo normal. Es decir, que nuestro organismo adulto está en condiciones de metabolizar sin problemas un vaso de vino por día. No todo junto el domingo, sino uno por día. Así que cada 24 horas el organismo puede metabolizar, sin ocasionar ningún daño, un vaso de vino, que tiene una cierta concentración de alcohol. Imagínense, si pueden, cuánto alcohol tiene varios vasos de Fernet y varios vasos de cerveza y varios vasos de vodka con speed, porque hay una cuestión. Popeye se comía la espinaca, un estimulante. Pero ¿qué sucede con el alcohol y la combinación Fernet-Coca, vodka, speed, vino gaseosa, vino blanco con 7up o vino tinto con coca? ¿Qué significa esto? Que el alcohol es un depresor del cerebro. El alcohol deprime el cerebro, por lo tanto lo desinhibe. Por eso la persona que toma un poco de alcohol se desinhibe y aparece un poquito de ese personaje más o menos divertido hasta cierto nivel, si no pasa ya del mono al chancho, que es el nivel verdaderamente espantoso. Pero si a esto le sumamos estimulantes como tiene la cafeína, una capacidad enorme de estimulación, y la Coca-Cola, la mayoría de las gaseosas, y el Speed y el Red Bull son hipercafeínicos. Es mentira que son energizantes. No son energizantes. Es falso.
son productos que tienen mucho contenido de cafeínicos que lo que producen en el organismo es una estimulación. Entonces, cuando uno combina bebidas alcohólicas con estos cafeínicos, lo que estamos haciendo es desinhibir el cerebro, desbloquearlo y acelerarlo con el cafeínico. Por eso ustedes van a ver que la mezcla no es ingenua, porque es dulce, porque pega y, como decía el potro, pega más, ¿no es cierto? Pega más. Entonces, hay muchos Popeyes. En este sentido, esta es nuestra institución Molinos de Viento, es un programa de TV que tenemos y que ahí tratamos de difundir este tipo de cosas. Por ejemplo, hoy por hoy no tenemos que olvidarnos que no solamente la adicción a alcohol y drogas, también está el problema de que muchos pibes con los teléfonos, con las tablets, con las computadoras, se meten en las redes y pueden pasarse muchas horas en forma compulsiva sin poder parar, sin poder dejar de chatear, de conectarse, y si dejan la computadora siguen con el teléfono. Entonces, esto es el problema de las adicciones del siglo XXI. Muchos de estos chicos quizás nunca tomen alcohol, ni fumen marihuana, ni tomen cocaína, pero sí puede ser que arruinen su cerebro porque se pasan 8, 9, 10 horas o sin dormir, o sin hacer deportes, o sin comer, y entonces vamos a tener los mismos o peores problemas, porque acá no hay sustancia. Por esto es como el juego patológico. El ludópata, como todas las adicciones no químicas, el ludópata no consume nada. Sin embargo, no puede parar de apostar. O quienes consumen pornografía, o quienes consumen y gastan compulsivamente. Entonces, todo lo que hace a la compulsión, vamos a ver que tiene una serie de vías comunes. Antes de entrar en esa beta, me interesa plantearles, como hoy le decimos a los chicos, que persisten una serie de mitos sobre el tema de las drogas. Los mitos entendidos como cuentos, como relatos, como algo que quizás alguna vez fue verídico, pero que hoy persiste como una vieja creencia anacrónica. Por ejemplo, el mito de que hay gente que sabe beber y que no se emborracha. Eso tiene que ver con el fenómeno de la tolerancia. Pero ¿qué pasa? La tolerancia, o lo llamado, que los varones lo conocemos como cultura, che, si este tipo se la aguanta, se toma una botella de whisky y no pasa nada. Eso, en el siglo XX, tenía cierta vigencia, porque los tiempos daban margen como para que la persona se pueda recuperar. Pero en general es muy problemático, porque quien desarrolla tolerancia o cultura alcohólica significa que su hígado, que su cerebro, están haciendo un trabajo enorme para filtrar ese alcohol. Por lo tanto, el hígado y el cerebro, con la tolerancia, lo que están evidenciando es que hay un grave problema con el alcohol. No hace falta que sea alcohólico. Hoy ya no tenemos que pensar en el alcohólico, que existen, pero un alcohólico se construye con muchos años, con mucho alcohol, pero especialmente con mucho tiempo. Y el problema del alcohol, por ejemplo, hoy un chico decía, yo me tomo 3 o 4 porrones en la previa. Ese chico está al horno, dicho así groseramente, y no quiero hacerlo personal, pero un chico adolescente que se toma 3 o 4 porrones en una previa está al horno, con papa, con cebolla y un par de hojitas de laurel. ¿Por qué? Porque quiere decir que su hígado y su cerebro están ya en un proceso de inflamación crónica, porque esas 3 o 4 botellas de cerveza del viernes no las metaboliza el viernes, sigue el sábado, el domingo, el lunes, el martes, quizás vuelve a tomar el próximo viernes y todavía en su organismo hay alcohol de la semana pasada. O hay un proceso inflamatorio a nivel intestinal, hepático o cerebral que pasa de ser percibido porque son jóvenes. Los jóvenes tenemos, los más jóvenes tienen mucha capacidad de aparente recuperación, pero lo que está haciendo
es un fenómeno de tolerancia. Lo mismo sucede con que hay mucha gente, aunque les parezca mentira, que le da a los niños, a los bebés, a las criaturas, un poquito de alcohol. Claro, nuestras abuelas, nuestros abuelos quizás, cuando tenían un problema en la panza, se le daba un poquito de Fernet o un poquito de un licor o alguna cosita que con el alcohol entonces la panza le calmaba los retorcijones. Eso era en el siglo XX y quizás no era muy saludable. Pero que hoy se siga haciendo, y realmente si ustedes se ponen a ver, hay mucha gente que sigue pensando que a los niños hay que darle de beber para que se acostumbren. Eso es lo que produce que muchos niños y muchos jóvenes habilitados a consumir precozmente tengan 10, 12 años y se tomen un vaso de cerveza o vino con soda. Yo me acuerdo, en mi casa mi papá nos daba vino con soda siendo pequeños, porque culturalmente estaba habilitado, pero era años 50, años 60. Hoy eso lo tenemos que desterrar. En aquella época no solamente había pocos conocimientos, hoy hay demasiado conocimiento y quien lo niegue realmente es muy riesgoso, porque fíjense la cantidad de problemas. La cirrosis es crónica, pero la pancreatitis, muchas de las personas que hoy toman alcohol en la previa, mañana posiblemente duermen gran parte del día, pero tienen una leve pancreatitis o una leve situación de modificar el metabolismo de su organismo. Entonces, estas personas que consumen mucho alcohol de edades precoces van creando una vulnerabilidad, van teniendo una vulnerabilidad a otro tipo de enfermedades, porque su metabolismo se altera. Algunos dicen que las drogas alivian el estrés y ayudan a soportar los problemas. Otro mito. Generalmente, quien consume drogas tiene más problemas de los que pretende resolver consumiendo. Y en realidad no hay ninguna relación de problemas, conflictos y entonces consumir. Al revés, la mayoría de las personas consumen porque les gusta el efecto que le produce la sustancia. Y esto luego les trae problemas. La marihuana, hay un gran mito últimamente, en general se la considera, mucha gente desgraciadamente sigue pensando, aún profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos, docentes, que siguen pensando que la marihuana es una droga inocua, que es una droga natural, que es menos dañina que el tabaco, y en realidad eso es una falsedad absoluta, porque la marihuana es tanto o más cancerígena. ¿Por qué? Porque al fumar marihuana se inhala humo caliente, humo incandescente, que va a producir la misma lesión que el tabaco por el solo hecho de ser fumado. Y además, la marihuana tiene un impacto a nivel cognitivo porque distorsiona el cerebro. Entonces, esto es una cuestión a tener muy en cuenta. Muchísimas familias siguen pensando, porque le han dicho o han escuchado, de que la marihuana no hace daño o hace poco daño. Y en realidad, un cigarrillo de tabaco es peligroso. Un cigarrillo de tabaco es peligroso. Un atado es 20 veces más peligroso. Una pitada o un cigarrillo de marihuana es muy peligroso. Si fuma más, y si fuma una vez por semana o fuma todos los días, en todo caso lo que hace es aumentar el peligro. Entonces eso tiene que quedar muy claro, muy claro. Y que también mucha gente dice, bueno, yo la dejo cuando quiero. Totalmente mentira. Quien consume en forma habitual, pregúntenle a alguien que todas las noches toma su bebida alcohólica, no puede comer un asado sin vino, no puede comer pizza sin cerveza, no es alcohólico, pero ese hábito lo torna vulnerable. Quien consume tabaco, a ver si alguien que fuma 3 o 4 cigarrillos por día puede dejar de hacerlo. No, podrá postergar o adelantar el horario, pero no puede no fumar. Podrá elegir entre Philip
Morris, entre Chesterfield o Jockey Club, qué sé yo, pero no puede elegir no fumar. Quienes consumen droga pueden consumir un poco más o un poco menos, pero no pueden decidir no consumo por una semana, porque por ahí dejan las drogas, pero se toman 5 litros de cerveza o una botella de whisky. Mucha gente piensa esto, no, yo dejé la droga y tomás alcohol, sí, pero para mí el alcohol no es un problema, está hasta las manos. ¿Por qué? Porque el cerebro no reconoce, no diferencia si es nicotina, alcohol, marihuana o cocaína. Las neuronas quieren más de lo que sea. Uso el ejemplo de si uno lleva una bolsa de caramelos a un jardín de infantes. Los pibes quieren caramelos, no van a estar buscando si es de chocolate, de frutilla, de manzana o de lo que fuere. Los chicos quieren caramelos. Como ejemplo, disculpen si es muy grosero, las neuronas también quieren más de esa sustancia que le produce estímulo. No importa si es alcohol, marihuana, cocaína, ellos quieren más. El cerebro no reconoce la diferencia. La persona puede decir, me gusta más una cosa que la otra. En general los adolescentes son policonsumidores. Un adolescente, un joven, hoy por hoy, en Rosario, si pinta el porro, se fuma una seca, si aparece un psicofármaco, una pepa, una pastilla, se cuela 2 o 3 ribotril o lo que fuere, si aparece el tetrabric, se escabia, si alguien viene con éxtasis, porque apareció un poco de plata, se consiguió un poco de éxtasis, entonces toman éxtasis, y si aparece ácido lisérgico se toman una pastilla o media pastilla, y por ahí alguien vino porque tiene pariente que le trajo unos hongos de campo y se toma los hongos. Un joven adolescente, hoy en Rosario, en una caravana de viernes y sábado, puede consumir lo que nosotros no haríamos en toda una vida. ¿Por qué? ¿Porque son jodidos? No, porque son experimentadores. Los jóvenes son curiosos, son inteligentes, son creativos, tienen poca percepción de riesgo. En general, la mayoría de los jóvenes son muy lanzados, muy aventureros. Entonces nosotros, los adultos, somos quienes debemos tener muy presente esto. No podemos esperar a que los chicos se pongan los frenos. Por lo tanto, esto en la calle circula como mito, y tenemos que entender que hay muchas adicciones actualmente. Esta imagen, como esta y como esta, no tiene nada que ver con las drogas. Sin embargo, cada vez hay más jóvenes que se involucran con anabólicos, con suplementos, matándose en el gimnasio para tener mucha masa muscular. ¿El problema cuál es? Que también crece el corazón. El corazón se dilata y generalmente estos jóvenes que cuando llegan a los 40 no tienen estabilidad anímica, no pueden trabajar porque su corazón ha entrado en insuficiencia cardíaca, no tienen capacidad quizás en términos sexuales porque han perdido a través de toda esta vigorexia, han quedado muy deteriorados y muchos sufren impotencia porque a la vez se les viene abajo por los 40, los 45 su imagen varonil. En las mujeres pasa algo muy parecido también. Es un tema tremendamente riesgoso y todavía no se le presta atención. Sin embargo, hay muchísima gente que consume suplementos anabólicos. El tema de los gastos compulsivos de las mujeres y muchos varones también, que no pueden parar de gastar y se endeudan. Acá no hace falta tener mucha plata. Desgraciadamente, tanto en el juego patológico como en el gasto compulsivo, mucha gente va y saca tarjetas o tiene 2 o 3 documentos truchos. Muchas mujeres o varones truchan los documentos, van, sacan una tarjeta de crédito y le hacen en un fin de semana hacen un desastre. Van al shopping y después, total, que lo pague mongo. Entonces, esto es un problema también muy grave y quizás la gente no consume drogas y sin embargo su cerebro funciona exactamente igual. Hoy lo que vamos a ver es que hay mucha gente que fuma tabaco, toma alcohol, se engancha con la pornografía en forma compulsiva, quizás gasta compulsivamente y a veces fuma marihuana y alguna vez si tiene un poco de posibilidad consume cocaína.
Entonces, esa poliadicción cada vez es más frecuente. ¿Qué es lo que nosotros tratamos o nos interesa? Básicamente, tratamos de involucrar el contexto de la familia, la escuela y el club como tres patas importantes a futuro para trabajar en forma conjunta, promoviendo las habilidades y competencias de los más jóvenes que le permita filtrar el consumismo. Esto quizás suena muy idealista, pero si alguien pregunta qué hay que hacer, aparentemente en los ámbitos donde se ha logrado bajar los niveles de consumo y mejorar la calidad de vida, tiene que ver con esto. Hoy no puede ser que una familia que tenga hijos adolescentes no sepa qué olor tiene la marihuana. Desgraciadamente, por ahí hay gente a la que le cae mal esto, pero quien esté interesado en colaborar con los jóvenes no puede no saber estas cuestiones que estamos diciendo, porque, repito, los jóvenes, si no, están como dejados a su suerte. No podemos hablar un idioma tan lejano, tenemos que tratar nosotros de acercarnos. Los jóvenes hacen su desarrollo y esto, entonces, ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto y en comunidades como esta, donde son relativamente conocidos y cercanos, es mucho más sencillo que en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque todas las drogas afectan el cerebro. Si el cerebro es nuestra máquina de pensar, si el cerebro es con lo que nosotros hacemos todo el desarrollo intelectual, emocional, hasta quizás el desarrollo espiritual pasa en gran medida por todo lo que funciona nuestra lucidez en el cerebro. Y las drogas lo que afectan especialmente es esto. No podemos decir que haya drogas livianas o drogas duras o drogas legales o ilegales. Eso puede quedar para quienes hacen los legisladores o cierto ámbito político, internacional, pero para nosotros que estamos en una comunidad nos debe interesar saber que cualquier persona que consume sustancia rápidamente deja de ser la persona que es para transformarse en el personaje que toma el mando. Yo hablo mucho del Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. Es un cuento que evidencia que nosotros normalmente somos como el Dr. Jekyll. Podemos pensar, podemos funcionar en una sociedad. El Mr. Hyde es algo que todos tenemos adentro del cerebro que normalmente está contenido, que está frenado, pero que justamente con el alcohol y las drogas, por el efecto en el sistema nervioso central, en el cerebro, entonces se libera. ¿Por qué? Porque todas las drogas producen placer. Todas las drogas. No hay ninguna droga que se consuma que a la gente no le guste. Pues, cuando uno dice, ¿por qué se droga a la gente? Porque le gusta el efecto que le produce. ¿Por qué la gente fuma un cigarrillo o toma un vaso de cerveza o un vaso de vino? Porque les gusta el sabor, pero a muchos realmente lo que les gusta es el efecto que esto produce. Después del primer o segundo vaso de cerveza o de vino, muchos de ustedes habrán visto que cambia la actitud, la persona se pone un poco más jovial, en cualquier fiesta, en cualquier reunión, no hay ningún problema que alguien se tome un par de vasos de cerveza, un par de vasos de vino. Pero ojo cuando pasó cierta línea. Y nadie lo plantea de una cuestión moral, sino por una cuestión de salud. Cuando alguien se sube a la mesa y ya tiene y está revoleando la camisa o lo que fuere, o hace cierto tipo de ejercicios y de prácticas bajo el efecto de las drogas o del alcohol en particular, está en esa etapa del mono que rápidamente pasa a la etapa del chancho, como decíamos antes, con lo que significa. Entonces, algunas drogas tienen efecto terapéutico. Fíjense que el alcohol se utiliza para desinfectar las heridas y se utiliza en muchos casos con fines terapéuticos, pero no corresponde tomar alcohol como en las viejas películas de cowboy para que le saquen una bala, entonces me tomo una botella de whisky. Eso en todo caso no es más que un gran mito, porque todas las drogas entonces tienen un efecto sobre el sistema nervioso
algunas son estimulantes, otras son depresoras, como dijimos el alcohol es una de las drogas más poderosas como depresor, solo que cuando deprime el cerebro, lo primero que se deprime son los frenos de las inhibiciones frontales, por eso nos desinhibe. Y aparece el Mr. Hyde. El Dr. Jekyll, como dijimos, que es el representante de las personas normales, bajo el efecto de cualquiera de estas drogas, estimulantes, depresores o alucinógenos, el Dr. Jekyll se fumó un porro, inmediatamente toma el mando el Mr. Hyde. Que el Mr. Hyde es un personaje que no habla, que no registra, que no tiene que ver con el mundo de lo que es la sociedad, sino que es un personaje absolutamente ligado al impulso y al automatismo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros tenemos en nuestro cerebro restos de aquellos dinosaurios que habitaron la Tierra hace cientos de millones de años. Luego, una vez que esos dinosaurios desaparecen, se conforma en el cerebro una parte que viene a ser la que regula la vida de los mamíferos. Entonces, cualquier bicho que anda por el planeta tiene lo que nosotros también tenemos, que es el funcionamiento de un cerebro más o menos mamífero que regula ciertas emociones. Pero lo que sí tenemos nosotros y que no tiene otro ser vivo es toda la zona de esta parte frontal del cerebro, y esta zona frontal es la que Miguel Ángel en la Capilla Sixtina pintó como el lugar de donde sale el toque divino. Quizás Miguel Ángel no podía decirlo o lo incluyó, pero la cuestión es que en ese lugar está pintado, y el padre lo conocerá mejor que nadie, donde sale el brazo del Dios cuando le da el toque divino al hombre, sale por esta zona frontal. ¿Qué quiere decir con esto, más allá de las metáforas? Quiere decir que hay que cuidar el cerebro, y especialmente el cerebro del Dr. Jekyll, que es el que está acá adelante, y que es el que primero se afecta con los estimulantes, con los depresores, y especialmente con la marihuana. Y es particularmente, si esto empieza a consumirse en la juventud, estamos totalmente fritos. ¿Por qué? Porque agarramos un cerebro que todavía está inmaduro. No es lo mismo el cerebro de una persona de 25 o 30 años que ya tiene su mampostería, está sólido, tiene todo el cableado, tiene instalación de luz, la instalación de teléfono. No, el cerebro de un adolescente todavía le falta especialmente todo lo que sea la logística, la infraestructura básica. Entonces, ¿qué le pasa a muchos jóvenes? Siguiendo con la metáfora de la construcción, si me disculpan. Y resulta que de pronto empezó a consumir sustancias a los 14, 15 y 6 años, cuando llega a los 20, quiere prender la luz del baño y se apaga la cocina. Quiere prender la luz del patio y se prende el equipo de música. Quiere tirar el agua del inodoro y se abre la puerta de la heladera. Si tiene un cachivache, y lo digo con todo cuidado, pero todos nuestros pacientes que han llegado a los 20, 25 años, empezando a consumir a los 14 o 15, un porro, un poco de alcohol, un poco de tabaco, llegan de esa manera. ¿Y qué sucede? Yo la instalación la puedo cambiar, pero el cerebro no lo puedo cambiar. Tengo que hacer todo un trabajo, que generalmente no es fácil, muy pocas veces se logra un éxito del 100%, muy poco, y en general es para toda la vida. Entonces, el objetivo de estas charlas y de esto que estamos hablando tiene que ver con tomar conciencia de que con el cerebro no se jode. ¿Podemos joder con el hígado? Bueno, me lo trasplantan. Tenemos 2 riñones, me pierdo uno, el otro me lo trasplantan. Los pulmones, quizá en algún momento también hay trasplante de pulmón, pero no podemos pretender trasplante de cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro, como está formateado por el ambiente, y es donde reside la identidad de la persona, si a mí me sacan el cerebro y me lo cambian por otro, yo dejo de existir. Porque es la base, es como si pierdo mi agenda. La puedo volver a armar, pero mi agenda de cuando yo nací, desarrollé y viví,
paso a ser un mutante, un robot. Y esto yo lo digo muy rápido, pero me interesa que quede planteado. Las drogas estimulantes en general son aceleradoras, las drogas depresoras como el alcohol fundamentalmente cada vez tienen menos vigencia o se mezclan con estimulantes. Es muy importante prestarle atención a las drogas nuevas o llamadas drogas de diseño, el éxtasis y todas las... Vieron que hay una guerra inmensa con las anfetaminas, la efedrina, etcétera, etcétera. Está de moda la mezcla de estimulantes y desgraciadamente cada vez más estas sustancias se consumen. Hace unos años era muy raro, se consumían a fin de año. Hoy prácticamente durante todo el año se consume LSD, éxtasis, ketamina y diversas drogas sintéticas. Y un tema que me interesa mucho es decirles que la problemática del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000, era un tema. A partir del siglo XXI, 2001 en adelante, ha cambiado enormemente. Toda la imagen de pobreza, miseria, marginalidad que implica esta imagen, que podría ser un fumador de paco del conurbano de Buenos Aires, esto puede que exista todavía, pero ya no tiene tanta vigencia porque hoy se ha instalado esto. Actualmente, la previa, el botellón, el consumo de sustancias recreativas, el policonsumo en menores, el consumo en tiempo de ocio, el tiempo libre se transforma o chateo, internet o drogas. A esta hora, en cualquier ciudad o localidad más o menos importante, van a ver que hay una enorme cantidad de jóvenes, y ustedes lo deben conocer mejor que nadie, que están tomando alcohol, algunos fuman marihuana, a las 12, 1, 2 de la mañana la mayoría ya tiene una buena dosis de alcohol, como dijimos, muchos han fumado marihuana. ¿Y qué pasa? Cuando alguien fuma marihuana, como se modifica la manera de percibir, la persona no está con náuseas y sigue tomando. Fumar marihuana y tomar alcohol es una mezcla muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si yo normalmente, ante cierta cantidad de alcohol, me produce náuseas y vomito y me limpio. Sin embargo, si estoy fumando marihuana, como no tengo náuseas, sigo tomando. Y quizás, normalmente hubiera tomado X cantidad. Y con marihuana no paro de tomar. Entonces, esas mezclas, mal llamadas recreativas, son cada vez más vigentes y se normaliza y se banaliza. Entonces, el problema actual es esto. Porque esto, clase baja, clase media, clase alta, varones, mujeres, 14, 12, 15, 25, 30, no hay casi límite porque está absolutamente habilitado este tema. Aún más, en muchos grupos, el que no consume es un pavote. Es decir, si no consumís, estás afuera, estás como que no podés integrarte a esa dinámica. Entonces, esta imagen quizás existe todavía. En algunos ámbitos, en algunos lugares, está vigente. Pero ojo, esto es lo más preocupante porque esto es lo que está pasando en todas las localidades. Yo no creo que acá en Armstrong haya Paco. Puede haber uno o dos, pero de esto seguro que hay varios miles. Entonces, tenemos que ocuparnos de esto porque alguno de estos puede que mañana o pasado termine en el Bajo Flores fumando Paco. Acá empieza la carrera. Cuesta mucho hacerse adicto, es mucho trabajo y mucha energía, pero algunos lo logran y llegan a la universidad de la falopa, digamos. Pero acá tenemos que trabajar nosotros, no podemos esperar esto. Esto es como si dijéramos que las mujeres y los varones no hagamos más consultas con el urólogo los varones y con el ginecólogo las mujeres. ¿Para qué vamos a ir a hacer prevención? Cuando aparezca el tumor o la metástasis, nos ocuparemos. Bien, estoy diciendo una barbaridad. A nadie se le ocurre hoy
dejar de ir al ginecólogo a las mujeres desde lo más joven posible y a los varones al urólogo al menos a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque la idea es detección precoz, diagnóstico rápido, tratamiento sencillo, accesible, barato. Acá lo podemos hacer. Aquí ya es, además de muy costoso, muy difícil, y les aseguro, quizás me repito, pero ayer recibimos una chica de 19 años de Tucumán, una niña de 19 años que empezó a consumir a los 15, en Tucumán. Pasó todos estos años consumiendo con poco o mucho tratamiento, pero nunca dejó de consumir. ¿Por qué? Porque tampoco, al no entender esto, no se diseñan tratamientos de calidad. Es como si yo quiero atender o recurrir a contener o resolver un cáncer con metástasis y le doy una aspirina. Yo puedo tener muy buena intención, pero tengo que darme cuenta que es una barbaridad. Primero, haber llegado a ese nivel de complejidad. Y segundo, tengo que estar a la altura de los recursos que sabemos que se deben utilizar. ¿Por qué? Porque cada vez que uno de estos chicos se sube a una moto, se sube a un auto, tiene relaciones sexuales, gasta dinero, es todo un problema. Todas son complicaciones. Y a nivel de salud en nuestra región se está gastando muchísimo dinero sin darse cuenta que tiene que ver con esto. Porque muchas de las camas de unidad coronaria en Rosario están cubiertas por personas de nuestra edad, de 40, 60 años, que han tenido un infarto o un preinfarto porque estaban tomando merca después de haber escabeado 1 litro o 2 litros de vino, una botella de champán, 2 Viagra y después ¡pum! Saltó y aparece que tiene que poner un stent. Pero nadie se ocupó de preguntar, che, ¿cómo está el tema del consumo? Y si ustedes averiguan, prácticamente en ningún hospital ni en ningún sanatorio se averigua objetivamente si las personas consumen sustancias. Excepto los forenses que tienen una desgraciada experiencia porque reciben a los fallecidos en accidentes y donde siempre hay, especialmente en los más jóvenes, alcohol y drogas. Si no es alcohol y cocaína, es alcohol y marihuana, o marihuana y cocaína, pero en todos los accidentes con muerte siempre hay algún tipo de drogas. Ustedes saben, porque tienen mucha experiencia en la zona, nuestro país pierde todos los años cerca de 8.000 personas muertas en accidentes viales. El 90% de esas muertes tienen que ver con los fines de semana, con causas humanas, y generalmente está el alcohol o las drogas. Y si son jóvenes de 15 a 30 años, el 99% hay drogas. Porque una sociedad que niega y mira para otro lado tiene estos problemas, y estos problemas van de la mano con la negación, no es casualidad. Por lo tanto, el consumo inicialmente siempre es voluntario, a nadie le obligan a drogarse. Todo el mundo, por una cosa o por otra, para sentirse bien o para dejar de sentirse mal, como le busca el placer, ese es el verdadero motivo de consumir drogas. Este es un cerebro, y acá lo que se ve, esta parte del cerebro que está muy metida dentro, y es común a todos los seres vivos, como les conté antes. Si a una rata le damos alcohol, quiere más alcohol. Si a una rata le damos cualquier tipo de sustancia, por ejemplo cocaína, va a seguir apretando la palanca para tener más cocaína. ¿Por qué? Porque estas neuronas, esta parte del cerebro, quiere más placer, quiere más estímulo. Y esto es lo que sucede con todas las drogas. Entren por donde vengan, esta zona es la que recibe el impacto de las drogas, y allí es donde se juega el partido. Allí es donde la persona cada vez necesita más sustancia para sentir el mismo efecto, que es la tolerancia. Cuando decíamos que la cultura alcohólica o la tolerancia a la sustancia es peligroso, es precisamente porque esta zona necesita cada vez un martillazo, un estímulo más fuerte para llegar a sentir el mismo estímulo, el mismo placer.
Eso es lo más peligroso de las drogas. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los jóvenes. Un chico que empezó a tomar alcohol a los 13, 14, 15 años y empezó a fumar tabaco a los 15, 16 años y se fumó un porro a los 16, 17 años y a los 18, 19 ya toma cocaína, ha hecho una carrera que significa que esta parte de su cerebro ya está absolutamente distorsionada. No quiere decir que va a estar totalmente loco, quiere decir que ante determinado estrés o situación a futuro es absolutamente vulnerable. Entonces, lo que tenemos que prestar atención es para no llegar a eso. Porque una vez que esta área, que es absolutamente sensible, se alteró, una vez que eso se salió de foco, no puedo cambiar la pieza. No hay medicamentos que a esto lo pongan en orden. Puede haber alguna medicación que lo ayude un poco a acomodarse, pero acá yo no le puedo hacer una cirugía. Quiero que lo entiendan, porque esta es la clave también para la prevención. No es que nosotros queremos que los chicos no se diviertan. Lo que yo quiero es que los chicos no se hagan papilla del cerebro. Que el cerebro de los jóvenes llegue a la adultez en condiciones de poder elegir y funcionar para disfrutar o para hacer lo que quieran, pero no rengueando y a medias tintas y con problemas psiquiátricos graves. Ustedes van a escuchar cada vez más hablar del paciente dual o del caso dual. ¿Qué quiere decir? Que hay una persona que consume drogas y tiene trastornos psiquiátricos. Y esto es como el huevo y la gallina. Alguien puede tener trastornos psiquiátricos y entonces buscar las drogas para estar un poco mejor. Alguien puede consumir drogas y desencadenar un trastorno psiquiátrico. Hoy por hoy se calcula que en los próximos 20 años todo paciente psiquiátrico va a consumir drogas y todo que consuma drogas va a ser paciente psiquiátrico grave. Entonces ustedes van a escuchar muchas veces que a alguien lo internaron en una granja, le sacaron la medicación y se brotó. O alguien lo internaron en una clínica psiquiátrica, le sacaron la droga y se brotó. Resulta que cada vez es más necesario hacer los dos tratamientos a la misma vez. No se puede una cosa o la otra, hay que trabajar todo junto. ¿Por qué? Porque el cerebro es todo una sola cosa. Yo no puedo partirlo en pedazos. No es lo mismo que el riñón, que el hígado o los pulmones. El cerebro es la persona, es lo que permite funcionar. Entonces, esa área del cerebro nos permite disfrutar de todo lo que es la vida normal. Es la misma área que les conté antes y que bajo el efecto de las sustancias, después cada uno justifica. Yo consumo porque tengo problemas de familia, yo consumo porque estoy cansado, yo consumo porque estoy festejando, o juego a la ruleta porque ya gané y estoy feliz, pero no cuento todo lo que perdí. Entonces las explicaciones y las justificaciones son absolutamente válidas para cada persona. Pero lo que pasa en el cerebro es absolutamente común a todos. Con esto quiero decir, no importa si alguien tuvo muchos problemas o está muy cansado o lo que sea, cualquier consumo le va a afectar su cerebro y en algún punto, por más que esto se modifique, va a seguir consumiendo. Y este es el problema, la trampa de las drogas es que el cerebro en algún momento toma mando, toma vida propia, se pone en marcha el piloto automático. Esto es el Mr. Hyde, esto es el drama de la trampa de las adicciones. Entonces, cualquier droga produce ese impacto y especialmente cuando el consumo comienza en la juventud, por más que después la persona deje de consumir, el cerebro ya quedó marcado, ya quedó absolutamente grabado y especialmente en estos años donde las drogas que se consumen vienen cada vez más combinadas con sustancias químicas tremendamente tóxicas. Ustedes habrán escuchado hablar de la guerra de la efedrina. Con la efedrina se corta la cocaína y se construye, se fabrica
lo que en algunos lugares se llama lista de mosca, pero que son metanfetaminas. Esto es hoy el problema más grave en todas las ciudades, porque prácticamente no hay lugar donde se consuma cocaína pura. Cada vez es más frecuente el consumo de mezclas. Esto significa que el cerebro no puede parar de consumir, porque le estimula y le graba. Acá lo que me interesa es que quede claro, que ustedes saben que cuando uno aprende a andar en bicicleta, nunca más se olvida. Nadie que aprendió a andar en bicicleta, por más que pase el tiempo, se olvida. Pues bien, con la droga pasa lo mismo. Quien ha tenido algún tipo de consumo funciona como el perro de Pavlov. Ustedes habrán escuchado que el perro de Pavlov tenía mucha saliva cuando veía la comida, pero Pavlov, cada vez que le daba de comer, hacía sonar una campana. Al punto que sin darle comida, con el solo hecho de que sonaba la campana, le salía saliva. Eso quiere decir que el cerebro estaba condicionado: campana, comida, saliva. Aunque no hubiera comida, pero sonaba la campana y le salía saliva. Nuestro cerebro funciona como el perro de Pavlov. Imagínense si yo les digo el sabor del encuentro, ustedes ya lo saben de qué estoy hablando. Si yo les cuento una gaseosa que tiene unas letras en fondo rojo, letras blancas y que refresca mejor, ya saben de qué estoy hablando. Si olemos un poco, pasamos por una obra de construcción y olemos el humito, nos da ganas de comer asado. Ese tipo de relación en el cerebro está totalmente condicionado. Entonces la persona que consume algún tipo de sustancia, ¿qué dice? Ah, no, yo si como pizza, ¿cómo voy a comer pizza sin cerveza? ¿Y cómo voy a comer un asado sin vino? Por ahí es verdad, es rico esa combinación, pero si no puedo comer pizza sin cerveza y si no puedo comer un asado sin vino, estoy muy al borde de caerme al precipicio. A la mayoría de la gente que tiene problemas con drogas, ¿qué le pasa? Aunque dejen de fumar, tomar alcohol, consumir drogas, su cerebro está con esto absolutamente grabado, tiene su cerebro marcado. Entonces un día, después de meses o años que no consume, va a una fiesta y ¿cómo no voy a brindar? Entonces toma un poco de vino. Por ahí se ponen a bailar, toma otro poco de vino. Va al baño, se encuentra con que hay uno que está tomando merca, le da unas ganas bárbaras porque la música, el vino, y dice, dame una puntita. Así es como desapareció una semana, y en esa semana se tomó toda la droga y el alcohol que no había tomado durante años sin consumo. Esta es la trampa de la enfermedad. No es que este tipo es malo o es jodido, su cerebro está enfermo. Entonces, como un alérgico, entró en contacto con una sustancia, la música, la noche, la caravana, pim, pum, pam, desapareció una semana y lo encuentran, vaya a saber dónde, habiendo hecho un desastre. Y no les cuento algunas anécdotas porque a veces hasta me da vergüenza, pero es importante prestar atención. Es muy importante porque no es que la persona quiere hacer desastre, es que cuando se tomó cierta cantidad de sustancia, se borró el frontal, el Dr. Jekyll desaparece, toma el mando el Mr. Hyde y se pueden imaginar a dónde van a parar. Es decir, no es que porque es malo terminó en Verabebú. Y esto que dice acá miopía o ceguera frontal, precisamente tiene que ver con todo lo que estamos hablando. La mayoría de las personas que fuman tabaco saben que fumar tabaco produce cáncer, ¿o no? A ver si el que prende un cigarrillo no ve la foto de la bronquitis, del cáncer, etc. Por lo tanto, el solo hecho de saber no alcanza. Por eso se habla de miopía o ceguera frontal, porque las decisiones se toman en áreas del cerebro que están acá adelante. Entonces, la persona sabe, pero no decide según lo que sabe. Decide según el impulso. No le da cabida al Dr. Jekyll. Le da lugar al Mr. Hyde. Bueno,
¿qué me va a hacer si fumo? De algo hay que morir. Lo habrán escuchado. Y se fuma 2 atados por día. Y por ahí no se muere de un infarto o de un cáncer, pero su mujer, sus hijos, que aspiraron el humo, su compañero de trabajo, que aspiraron el humo de segunda mano, agarran un cáncer, agarran una bronquitis, agarran una enfermedad alérgica. ¿Por qué? Porque el humo del tabaco de segunda mano que aspiramos en el ambiente es tan tóxico como el que lo fuma. Y hay un humo de tercera mano. Esa mamá o el abuelo o abuela que sale a fumar al patio y vuelve, lo agarra el bebé. Aunque se haya lavado las manos, le está transmitiendo con la ropa, con el cabello, con la piel, todas las sustancias más tóxicas. Al bebé se le hace la búsqueda de nicotina y le da positivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el ambiente, especialmente en la ropa, en el aliento, en el cabello, ese humo de tercera mano se le transmite al bebé. Entonces, no tenemos que funcionar como este personaje. Justamente acá lo que vemos, por ejemplo, es un cerebro normal, donde hay mucha glucosa y energía frontal para que funcione como corresponde, mientras que si consume drogas vemos cómo se pierde el volumen de sangre. Esta es la imagen de una mujer que año a año se ha ido deteriorando. Hace unos años atrás esto en nuestro país no existía. Hoy por hoy, con el tema de las metanfetaminas, Paco, éxtasis, etcétera, etcétera, cada vez esto es más frecuente en varones y mujeres. Si ustedes pueden viajar un día a Buenos Aires y se dan una vuelta por el Bajo Flores y dan en auto porque caminar es imposible, y le dan una vuelta a la Villa 1, 11, 14, se van a encontrar con esto. Chicas de 15, 20 o 25 años que parecen que fueran ancianas de 80 o 90. Entonces, el cerebro normal, con nafta, con energía frontal, el Dr. Jekyll bien fuerte, y en un caso de consumo, poca nafta, poca reserva, poca capacidad. Entonces, si yo tengo poco resto en el frontal, me avanza el Mr. Hyde. Y esta es la enfermedad adictiva. Esto es lo que estamos queriendo decir, porque después de consumir, como la persona se acostumbró a estímulos tan fuertes, ya no disfruto de las cosas, de las situaciones de la vida normal. Y este es uno de los problemas más graves cuando alguien se quiere recuperar, porque normalmente, al menos durante los primeros años, los primeros meses, se aburre, se siente que no sirve para nada, que no hay nada que lo estimule. ¿Por qué? Porque su cerebro solo funciona para disfrutar, necesita mucho estímulo y entonces tenemos que ayudar. Y esto es muy importante que los amigos y la familia lo entiendan, porque uno dice, pero ¿cómo? Ahora que está sin drogarse, en vez de estar más contento, está deprimido. En vez de disfrutar, no puede disfrutar. Entonces la familia no sabe, se confunde, no entiende, muchos profesionales tampoco entienden y aparece la recaída. ¿Por qué? Y porque estaba aburrido. Entonces esto también es un tema muy importante a tener en cuenta para entender por qué la persona, por más que estuvo 3 años internado, sale y se droga, porque necesita estímulo fuerte. Es una desgracia, pero es así esta enfermedad. Como decía, el frontal está pobre, el resto del cerebro, territorio del personaje, del Mr. Hyde, ha crecido. Cuando uno le empieza a dar tabaco, alcohol o drogas a un cerebro, le está dando de comer al personaje siniestro, a este personaje impulsivo, irritable, automático, inconsciente, con el que no se puede negociar. Es imposible negociar con el diablo, digámoslo así groseramente. No se puede negociar con el diablo. ¿Por qué? Porque es como el cuento del escorpión. El cuento del escorpión y la ranita, ¿lo conoce? Que el escorpión le dice, no, vení que yo te cruzo. ¿Cómo te voy a pinchar si te tengo que cruzar? Y en el medio del río lo pincha. ¿Por qué? Porque el escorpión es para pinchar. Si no podemos esperar que el escorpión sea honesto, dicho así metafóricamente. No podemos esperar que el Mr. Hyde sea bueno, tenga un corazón y que entonces comprenda. No, el Mr. Hyde es como si uno pretende que una víbora cascabel sea buena.
No hay ni buena ni mala, hay víbora cascabel. El Mr. Hyde, al que se le da de comer con alcohol, drogas, nicotina y todas las sustancias, es lo que es. Y este es el problema. Nosotros no estamos capacitados para tratar con el Mr. Hyde. La psicopatía no tiene solución. A ver si ustedes saben con cualquier psicólogo o psiquiatra que tenga una cierta experiencia y le va a decir que con esto no hay tratamiento posible. Lo único que uno puede lograr es que poco a poco, si está contenido, empiece a aflojar, deje de drogarse y entonces empiece a recuperar esto. Si empieza a recuperar y a crecer lo que es la persona, puede ser que dentro de un tiempo se va desactivando el personaje. Pero es un trabajo muy arduo, muy difícil y que no siempre sale bien y que además cada 2 por 3 recae. Porque este es tramposo, mentiroso. No es que la persona sea tramposa, la persona está, entiende lo que quiero decir, la persona está vulnerable, está como anestesiada en esos momentos. Entonces, no le podemos decir, mirá qué malo que sos, ¿dónde está tu voluntad? No está. La voluntad en esta enfermedad justamente es lo que no está. Por eso muchas veces los tratamientos puestos en la voluntad solamente fallan. Por eso es tan importante lo psicológico, lo biológico, lo espiritual, lo familiar, lo comunitario. Y por eso es tan difícil, porque combinar todo eso es un trabajo que yo creo que el único que acá lo podría llegar a entender es el cura, de lo que significa estar todos los días lidiando con las problemáticas de tal complejidad. Nosotros a veces estamos más o menos cerca, pero de verdad un problema grave. ¿Por qué? Porque el consumo ha modificado, ha hackeado lo genético de la neurona, lo genético del cerebro, ha cambiado la identidad, ha cambiado la manera de disfrutar, ha cambiado lo más importante de la persona, que es su referencia de identidad. Es como si a alguien le cambian las huellas digitales. El cerebro y las huellas digitales son absolutamente irrepetibles. Por eso es una enfermedad crónica, porque una vez que se activó, ya no hay más cura. Lo podemos mejorar muchísimo, pero siempre hay un alto margen de recaídas. Como para ir terminando un poco esto, la imagen de un tsunami, imagínense el tsunami que pasó ahora en Japón hace poco, el año pasado, el otro, la contaminación mental, la cantidad de basura y de tóxicos que le llega al cerebro, y define finalmente esto. La adicción es una enfermedad crónica. Hay dependencia psicológica, hay mucha tolerancia a las sustancias para aumentar los efectos, hay muchas veces dependencia física, no solo por las drogas y el alcohol, sino por todo lo que es el hábito, por ejemplo, los deportistas de extremos que necesitan mucha falopa. Hay síndrome de abstinencia cuando no hay sustancia, especialmente se activa involuntariamente por el craving y por lo tanto siempre queda una vulnerabilidad recaída. Esto es como una persona que le pasó un camión por encima, tuvo la suerte de sobrevivir, pero seguramente su vida ya no es igual que antes. Ojalá que llegue mejor, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida, pero mucho antes tenemos que empezar acá, para que esto no se produzca. Entonces, a mucha gente no le gusta, pero el problema está en el consumo, no cuando ya es adicto. Ahí llegamos tarde, repito. Entonces, como dice esta imagen, esto lo hizo un grupo de gente de Venado Tuerto con quienes estamos trabajando en la capacitación de agentes multiplicadores, como lo vamos a hacer mañana. Y no se trata de que todo el mundo sea preventor o que sepa cómo tratar, pero sí se trata de que estemos sensibles y actualizados. Esto es como tratar, mi objetivo es como si yo les trajera dentro de lo que significa humildemente una colaboración, la actualización del antivirus a la fecha. Y que ustedes después puedan disponer de esto para trabajarlo en la comunidad de la mejor manera posible. Es decir, jóvenes, adultos, padres, alumnos, docentes, tienen que estar a la altura de las circunstancias, porque si no, estos chicos y muchos otros
con o no con sustancias, con alcohol, con sustancias ilegales, están abandonados. Porque ustedes ven, todo el mundo dice que está preocupado, pero miramos a nuestro alrededor y el problema cada vez crece más. Desgraciadamente en estos días está, yo no sé si será verdad o no, pero está preso el jefe de policía de una provincia. Está encausado el que fue titular de Cedronar durante muchos años. Está encausado un vicepresidente. Más allá de las cuestiones políticas o no, las instituciones se tienen que poner las pilas. Y las instituciones están manejadas por adultos. Las empresas, los negocios. ¿Cómo hacemos para manejar los códigos de seguridad en una empresa si el 30 o 40% del personal estaba consumiendo sustancias? En la zona de Rosario trabajamos con empresas muy grandes y desgraciadamente no es sencillo porque el 30 al 40% de estas empresas que tienen 4, 5, 6 mil personas trabajando tienen problemas con drogas y con alcohol. Ausentismo, conflictividad, accidentes, falta de productividad, etcétera, etcétera. Entonces, este combo es muy amplio y muy grande, pero por algún lado tenemos que empezar. Por lo tanto, yo les agradezco la paciencia y quedo a disposición de ustedes porque quizás haya algunas preguntas, algunas dudas, y si no podemos terminar hoy con todo, mañana a las 9 en la biblioteca vamos a poder trabajar más a fondo con quienes quieran de profundizar realmente el tema. Muchas gracias.